la noche que se suponía que iba a morir. Era una de esas lluvias de Guadalajara que calan hasta los huesos constante, como si el cielo llorara sin prisa. Regresaba a casa, después de mi turno vespertino en la biblioteca de la universidad, los limpiaparabrisas apenas dando abasto, mientras entrecerraba los ojos para ver a través del parabrisas. El tablero brillaba débilmente en la penumbra y la carretera estaba casi desierta. Solo yo, el zumbido de las llantas sobre el asfalto mojado y mis pensamientos que giraban en torno a si había pagado la cuenta de la luz y si me alcanzaría la comida que sobró para la semana. No recuerdo el choque. En un momento estaba ajustando la calefacción y al siguiente solo hubo ruido, metal vidrio y un impacto que partió mi memoria en dos. Después me contaron que un venado cruzó corriendo la carretera, que giré el volante con fuerza, golpeé la valla y el coche dio volteretas hasta caer en una zanja. Lo único que sé es que al abrir los ojos, todo olía a antiséptico y limón artificial. La garganta me ardía, la cabeza me palpitaba. Un hombre estaba sentado junto a la cama con una chamarra de alguacil del condado. Su placa decía Ramírez. Parecía cansado, pero tenía esa mirada amable de quien no se inmuta ante la sangre. «¿Ya despertaste?», dijo en voz baja. «Alma, ¿verdad?». Asentí, pero hasta ese pequeño movimiento me hizo estremecer. «Tuviste suerte. El coche quedó hecho chatarra, pero tú saliste viva». Hizo una pausa y bajó la mirada al portapapeles en su regazo. «Encontramos tu cartera. Tu identificación estaba junto a otro vehículo que se incendió. El otro conductor no lo logró. Tu hija pensó que estabas en ese coche». Parpadeé. Marisol ya presentó el reclamo al seguro, dijo. «Te declaró muerta». Tardé unos segundos en procesar las palabras. Luego otro instante en darme cuenta de lo que no decía en voz alta. No había venido al hospital. No había esperado confirmación. Fue directo a los papeles. Se inclinó hacia mí con voz baja y cuidadosa. Fue demasiado rápido. Por eso vine en persona. Los fluorescentes zumbaban sobre nosotros. Miré las paredes verde pálido y pensé en el último mensaje que Marisol me envió un seco gracias a mi felicitación de cumpleaños. El alguacil Ramírez carraspeó. «Podemos notificar a la aseguradora. Detener todo ahora». Lo miré, la niebla en mi mente se volvía algo más frío, más afilado. No dije, «que crea que me fui». Cuando Marisol era pequeña, me decía su mejor amiga. Todavía recuerdo sus deditos apretando los míos camino a la escuela, cómo se recargaba en mi hombro durante las tormentas, su respiración cálida y tranquila, confiando en el mundo porque yo estaba ahí. Esos recuerdos ahora se sienten como mentiras. Todo cambió en su tercer año de universidad. Las llamadas se hicieron más cortas. Dejó de venir a casa en las fiestas. Una vez sin avisar fui a su campus y me recibió en el estacionamiento sin dejarme entrar a su departamento. Dijo que llegaba tarde a clases. Sus ojos ya no se encontraban con los míos como antes. Al principio me convencí de que era parte de crecer. Estaba ocupada, independiente. Quería creer que la había educado bien, que le había dado tanta fuerza que ya no me necesitaba. Pero había grietas que no podía ignorar. Una primavera le envié una tarjeta de cumpleaños con un cheque de 5,000 pesos juntados con turnos extra. Meses después, lo encontré sin abrir todavía en el sobre, en el fondo de un cajón de su viejo buró, cuando lo preparaba para donarlo. Ese mismo verano la escuché susurrar por teléfono en la cocina diciendo, «Él apenas puede con su vida, pero ya tengo un plan». Debí haber preguntado más. Debí haber insistido. Pero no quería creer que Marisol, la niña a la que cuidé en sus crisis de asma, a la que acompañé noches enteras estudiando, pudiera mirarme y ver solo un estorbo. Ahora en una cama de hospital, con un extraño diciéndome que mi hija ya había firmado los papeles por mi supuesta muerte. Entendí que esas llamadas sin responder y las fiestas ausentes no eran descuido. Eran preparación. No se estaba alejando. Estaba tomando distancia para apuntar mejor. El alguacil Ramírez parecía esperar algo, tal vez arrepentimiento o duda. Pero solo sentí quietud, esa calma que llega después de un temblor,
cuando el suelo deja de moverse y lo roto empieza a sentarse. Entonces, lo haremos a mi manera, le dije. La cabaña estaba a media hora de Tepoztlán, pasando 2 caminos de terracería y un letrero de madera desvaído que solo decía Ramírez. Se alzaba al borde de un lago tan quieto que parecía un espejo roto solo por el ocasional susurro del viento o un pájaro sobresaltado. Sin señal de celular, sin internet, solo yo, una bolsa de lona prestada y un silencio tan profundo que podía escuchar mi corazón al acostarme. Tomás me dejó ahí con una bolsa de mandado, un termo de café y la promesa de pasar cada mañana. 3 días, dijo. Es lo que puedo mantener tu registro bloqueado sin que pidan una revisión más profunda. Después se complica. Asentí. 3 días es todo lo que necesito. La primera noche no pude dormir. Miré el techo de madera siguiendo los nudos en la veta, recordando la presentación de coro de Marisol en 6º de primaria. Olvidó la letra, rompió en llanto a media canción y corrí al escenario para abrazarla. El público se rió. Ella lloró en mi suéter. Pensé que esa noche había hecho algo bien. Tal vez me equivoqué. Para el segundo día mi duelo se endureció en algo más, una rabia con filos tan agudos que podían cortar hueso. Miré los árboles mecerse desde la ventana y pensé en lo fácil que había sido para ella. Una llamada, una firma. Eso bastó para borrarme. Tomás llegó antes del atardecer con un folleto doblado en la mano. Esto acaba de llegar al pueblo. Tu funeral es mañana. Me lo pasó. Ahí estaba yo en una foto de la feria de ciencias de secundaria con frenillos y todo sosteniendo un trofeo de plástico. El pie de foto decía: era callada, pero siempre quiso hacer lo correcto. Quiso, dije sin emoción. Ni muerta me dan el crédito. Tomás se sentó frente a mí, su rostro suavizándose. Perdí a mi hermana por gente como tu hija. Ella no fue lo bastante fuerte para salir. Tú sí. No respondí. Solo doblé el folleto y lo puse en la mesa a mi lado. Mañana entraría a la sala donde enterraban una mentira y traería la verdad conmigo. Llegué 5 minutos después de que empezó el servicio. Tomás estacionó por la parte trasera cerca de la entrada de la cocina, lejos de los autos alineados al frente. Llevaba lentes oscuros demasiado grandes y un saco azul marino prestado de la exesposa de Tomás. Nadie me miró 2 veces cuando entré por la puerta lateral y tomé asiento en la última banca lo bastante lejos para que mi respiración no agitara el aire a su alrededor. El ataúd estaba cerrado, cubierto de flores color crema. Mi foto de secundaria con frenillos y sonrisa incómoda descansaba en un caballete junto al altar. La miré entumecida. Ni siquiera encontraron una foto de la última década. O tal vez no quisieron. Marisol estaba detrás del atril, su voz temblando con el drama justo para parecer creíble. Mi madre fue complicada, empezó. Tuvo sus luchas, pero lo intentó. Y al final merecía paz. Sollozó secándose la mejilla con un pañuelo que alguien probablemente le dio para el efecto. La gente a mi alrededor murmuraba asintiendo, consolándose entre sí. Extraños llorando por una mujer que no conocían, porque la mujer de la que les hablaron nunca existió. Un hombre de traje gris se inclinó hacia Marisol cuando bajó. Lo reconocí del sitio web de la aseguradora. Sus labios se movieron cerca de su oído, pero aún capté las palabras. El lunes se libera la póliza. Marisol asintió apenas conteniendo una sonrisa. La mitad va directo a mi cuenta de negocios. La otra al fideicomiso de la herencia. Que quede limpio. Limpio. Como si no hubiera un cuerpo real detrás de esta farsa. Como si no estuviera sentada a 6 metros escuchando a mi hija repartir mi vida como si fuera una hoja de cálculo. Mis dedos se cerraron con fuerza en mi regazo. Cada parte de mí quería levantarse, gritar, quitarme los lentes y dejar que la verdad destrozara la sala. Pero esperé. Solo un momento más. Marisol se giró para abrazar a una mujer que no reconocí, las lágrimas ya secas, su postura relajada. Rió suavemente por algo. El hombre de la aseguradora le pasó una carpeta. Me levanté despacio y caminé por el pasillo sintiendo cada mirada en la sala empezar a girar hacia mí. Cada paso resonaba como trueno en el piso pulido. Las conversaciones se detuvieron.
Las cabezas giraron. Y luego el jadeo agudo colectivo inconfundible. Una ola de incredulidad se extendió por la iglesia mientras seguía caminando hacia el frente lenta y firme, como si el ataúd no estuviera solo vacío, sino esperándome todo este tiempo. Marisol me vio antes de entender. Su rostro mostró confusión, primero, luego incredulidad, y después algo más frío. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Me detuve a medio pasillo y me quité los lentes. El aire se sentía eléctrico como los segundos antes de que estalle una tormenta. Sorprendida de verme dije, la sala quedó en silencio. Alguien dejó caer un programa. El hombre de traje retrocedió como si yo fuera contagiosa. La boca de Marisol se movió sin sonido. Parpadeó 1 o 2 veces. Pero, te habías ido. No dije mi voz más alta ahora. Solo esperabas que lo estuviera. Detrás de mí, el alguacil Ramírez apareció tranquilo y seguro. Levantó una pequeña grabadora en la mano sin decir palabra. El sonido de pies inquietos y respiraciones contenidas llenó el espacio entre nosotros. Marisol miró a su alrededor desesperada por un aliado, pero solo vio rostros atónitos. Gente que acababa de llorarme dándose cuenta de que habían sido actores en una obra que no eligieron. ¿Qué es esto?, susurró, su voz temblando. No puedes simplemente... Enterraste una caja y quisiste cobrarme, dije. Mentiste a tus amigos, a la aseguradora, a todos aquí. Me diste un discurso fúnebre mientras negociabas mi pago. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz no vaciló. No estaba ahí por venganza. Estaba ahí por la verdad. Marisol dio un paso atrás. Fue un error. Dijeron que estabas en el coche. Yo no... Firmaste el reclamo en menos de 24 horas, dijo Ramírez con calma. Sin autopsia, sin confirmación. Solo pensaste en el dinero. El hombre de traje sacó lentamente su celular y marcó sin quitarle los ojos a Marisol. No me moví. Solo observé cómo su mundo comenzaba a cerrarse, ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. El titular llegó antes de que volviera a casa. Hija finge la muerte de su madre por una póliza de 10 millones de pesos. La madre entra viva al funeral. Por la mañana todos los periódicos locales, blogs y canales de noticias lo habían retomado. Fotos de la iglesia se filtraron, yo, de pie al frente, Marisol congelada detrás de mí. La imagen se esparció más rápido que la verdad, cuando solo era una madre cansada e invisible tras un escritorio de biblioteca. En el súper desconocidos me reconocían. Algunos me daban asentimientos silenciosos de apoyo. Otros me miraban demasiado sin saber cómo clasificarme, víctima o espectáculo. No estaba acostumbrada a la atención, pero la enfrenté de todos modos. Marisol, por otro lado, desapareció. Su celular dejó de funcionar. Los amigos que llenaban sus redes con halagos ahora guardaban silencio o peor. Su tienda en línea cerró. Sus socios emitieron comunicados. No sabíamos nada de las acciones de la señorita Vargas y hemos cortado lazos de inmediato. Uno incluso me llamó para disculparse personalmente. No respondí de inmediato. Estaba ocupada escribiendo. Tomás me ayudó a redactar el primer artículo. Lo titulé Cuando el amor se vuelve una transacción. ¿Cómo se siente valer más muerta que viva? Se publicó en el diario estatal la semana siguiente. Escribí sobre las pequeñas cosas, cumpleaños olvidados, tarjetas sin abrir como Marisol dejó de decir mamá, y empezó a usar ella cuando hablaba de mí en público. No la nombré. No hacía falta. Otras madres me escribieron. Una mujer de Chihuahua dijo que su hijo vació sus ahorros. Una enfermera jubilada en Yucatán contó que su hija no le hablaba desde que dejó de firmar como codeudora de sus tarjetas. No buscaban avergonzar a sus hijos. Solo querían ser vistas, saber que no estaban solas. El ruido creció, pero en medio de él encontré claridad. Marisol me había enterrado de más formas que una. Pero la parte de mí que intentó borrar, la que aún creía en mi valor, volvía a respirar. Y respirar era solo el comienzo. La sala del juzgado olía a madera barnizada y nervios. Marisol estaba sentada frente a mí, con un traje azul marino impecable, el cabello alisado,
el rostro ensayado en remordimiento. Su abogado la pintó como una hija en duelo atrapada en un error burocrático. Creía que su madre había muerto. Actuó rápido por el shock, por amor. No dije nada mientras hablaba. Solo observé a Marisola sentir lentamente el temblor practicado en su labio casi convincente. Cuando fue mi turno me levanté con manos firmes y di la verdad. Hablé del folleto del funeral, de la conversación escuchada, de los cálculos hechos en segundos, como si fueran términos de negocio. Luego saqué la carta de mi bolsa. Estaba en su papelería fina, la que usaba para notas de agradecimiento en sus eventos de networking, fechada 6 meses antes del choque. La tinta estaba algo desvaída, pero las palabras seguían afiladas. Si algo le pasa, todo es mío. De todos modos, no sabría qué hacer con el dinero. Está mejor en mis manos. La sala cambió. No miré a Marisol. No hacía falta. El silencio a su alrededor decía suficiente. La fiscal repasó la cronología, el reclamo presentado en menos de 24 horas, la falta de un acta de defunción, la ausencia de cualquier intento por identificar el cuerpo. El duelo no se ve así, dijo. El duelo no suena a transferencias bancarias ni hojas de cálculo. Marisol no volvió a hablar. Sus ojos se quedaron fijos en la mesa como si pudiera esconderse en las vetas de la madera. Bajé del estrado con un peso levantado que no sabía que aún cargaba. No porque la hubiera lastimado, sino porque dejé de proteger la versión de ella que solía amar. Cuando el jurado salió, Tomás me apretó el hombro. Hiciste lo que tenías que hacer. Asentí la mirada fija en la silla vacía donde Marisol había estado. Y lo que tenía que hacer ahora era dejarla ir. No fui a la sentencia. Sabía lo que diría el juez, palabras como restitución, fraude, intención. Pero ningún año o término legal podía traducir la verdadera sentencia que ya habíamos cumplido entre nosotras. En lugar de eso, manejé al Parque de las Águilas, el que tiene el estanque de patos y el resbaladero torcido que Marisol amaba a sus 5 años. Veníamos después de los hot cakes de los domingos, sus zapatitos golpeando el camino, mientras corría adelante, siempre volteando, para asegurarse de que yo seguía ahí. Me senté en la misma banca, donde esperaba, mientras ella alimentaba a los pájaros con migajas. La madera estaba más gastada ahora, como yo. Una parte de mí había guardado la esperanza de que bajo la frialdad, el silencio, las mentiras, mi pequeña seguía viva. Que tal vez la mujer que presentó ese reclamo solo estaba enojada, perdida, necesitada de algo que no supe darle. Pero sentada ahí viendo a una nueva generación de niños perseguir burbujas y risas, entendí algo que no me había atrevido a decir en voz alta. Esa niña se había ido. Tal vez llevaba años desvaneciéndose. Tal vez solo existió en mi memoria. Lo susurré al viento como una plegaria, no por ella, sino por mí. Ahora eres libre, dije en voz baja. Y yo también. Dejé una foto bajo la banca. Era de ese mismo parque 15 años atrás. Marisol en pleno salto, los brazos abiertos, riendo hacia el cielo. Y luego me alejé sin mirar atrás. Ya había pasado suficiente tiempo persiguiendo una versión de ella que ya no existía. Todavía había algo por construir. Algo que no tenía nada que ver con lo que había perdido. El artículo se publicó en la edición dominical con el titular Cuando el amor te falla primero. No planeaba escribirlo, pero las palabras salieron como agua rompiendo una presa. No nombré a Marisol. No hacía falta. La historia era mía, y esta vez no escribía para explicarla a ella. Escribía para encontrarme a mí. En días llegaron cartas, correos de mujeres en Michoacán, Oaxaca, incluso Argentina. Madres borradas de las vidas de sus hijos con silencio o crueldad, todas preguntándose lo mismo que yo alguna vez. ¿Fue mi culpa? Empecé a responder una por una, luego creé un foro. Nos reunimos por Zoom, compartimos historias, recordatorios, pequeñas victorias. No se sentía como arreglar algo, pero sí como ser vista por fin. Tomás me llamaba una vez por semana, a veces 2. Nunca insistía. Solo escuchaba, compartía pequeñas historias suyas. Una noche, después de contarle que me habían invitado a hablar en un círculo de apoyo comunitario,
Dijo algo que aún pienso. Reconstruiste lo que intentaron borrar. Dejé que las palabras se asentaran antes de responder. No sabía que podía. Lo hiciste, dijo. Solo lo olvidaste por un tiempo. Empecé a llevar un cuaderno, no por Marisol, no por lo que pasó, sino por lo que venía después. Nombres de mujeres que conocí, frases que me hacían respirar más fácil, ideas para algo más grande, algo permanente. Algo nacido de lo que casi me destruyó. Para la primavera había presentado los papeles para registrar una organización sin fines de lucro. La llamé Raíz de Ceniza. Un lugar para mujeres que habían sido descartadas, abandonadas o dejadas atrás y que estaban hartas de esperar a ser reclamadas. Le envié a Tomás una foto del logo simple, audaz, un árbol creciendo de tierra negra. Respondió con 2 palabras. Está vivo. Habían pasado casi 5 años desde el día que entré a mi propio funeral. Suficiente para que la mayoría olvidara. Pero no yo. No las mujeres que llegaban a las puertas de Raíz de Ceniza con maletas y historias que sonaban demasiado familiares. Habíamos superado el foro, luego la oficina, luego el salón rentado. Ahora teníamos un refugio nuestro, propio refugio. Y hoy nombraron un ala en mi honor. Estaba cerca de la entrada cuando cortaron el listón, mi nombre grabado en el vidrio con letras discretas y elegantes. El ala Alma para mujeres que se negaron a desaparecer. Adentro un mural se extendía por el pasillo principal. Mostraba a una mujer atravesando llamas, no intacta, pero sí entera. Sus ojos no estaban abiertos por el miedo. Eran firmes, conocedores. Detrás de ella el fuego aún ardía. Bajo sus pies brotes verdes empujaban a través de las cenizas. Al pie en pintura audaz. No eres desechable. No sabía quién lo pintó, una de las residentes, tal vez la hija de alguien. No importaba. Ella entendía. De alguna manera lo sabía. Tomás estaba a mi lado con las manos en los bolsillos, la mirada fija en el mural. Es exactamente correcto, dijo. Asentí las palabras, atascadas en la garganta. Intentaron matar algo que nunca murió de verdad. Me miró entonces en silencio por un momento. Intentaron enterrarte. Sonreí, pero yo era la semilla. El pasillo vibraba con risas detrás de nosotros. Pasos de niños resonaban en el azulejo. A lo lejos alguien enseñaba una canción en un piano viejo y desgastado. Caminé hacia adelante dejando que el calor me envolviera. Esta vez no retrocedí. Seguí adelante. Había sido muchas cosas en esta vida, madre, error, memoria. Pero hoy era algo más. Era la prueba.